¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en Señales Ocultas a través de Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión, con los medios de contacto que ya todos ustedes conocen: Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, como Tercera Llamada Radio, donde nos pueden hacer favor de dejarnos sus dudas, comentarios o sugerencias. Estamos para servirles. A partir de este momento, los chats están abiertos para que podamos interactuar con ustedes. Hasta España, saludos a quien sigue los audios por ivox.com. Y también comentarles a ustedes que si se les facilita más escuchar solamente los audios de estos programas, pueden hacerlo, pueden ingresar a la plataforma de ivox.com, solicitar la búsqueda de señales ocultas, y ahí están todos los programas que se realizan en esta estación. Bueno, un afectuoso saludo al ingeniero Herrera, esperando su pronta recuperación. Sabemos que le va a ir bien, que pronto estará con nosotros. Cuídese, ingeniero. Como ustedes lo notarán, bueno, esta noche estaré solo con mi señor productor, por eso de la sana distancia, que esto ojalá algún día termine. Y precisamente por eso habría que abrir la mente, habría que pensar posibilidades diferentes en la vida. A petición de la gente que nos ha escrito, sobre todo por Messenger, fíjense que nos solicitaban que tratáramos con un poco más de tiempo lo que se cree que es el origen de la humanidad, que hasta dónde es probable que el ser humano haya tenido su origen extraterrestre. Y preparando el programa encontramos información muy interesante que a partir de este momento vamos a compartir con ustedes. Pero sí me gustaría, antes que nada, agradecer a todos los administradores de los grupos en Facebook que nos permiten compartir nuestros programas con ellos. Les recuerdo, somos Tercera Llamada, es una institución sin fines de lucro, que solo pretende un mundo mejor y diferente para todos. De verdad, muchas gracias, porque con las modificaciones que hace Facebook y YouTube, se nos complica mucho llegar a más público. Al contrario, cada vez se ha ido reduciendo más. Entonces yo les quisiera pedir si nos pueden ayudar en compartirlo, en darle el pulgar arriba. Ahora entiendo todo eso que antes no le dábamos mayor importancia. Es necesario para poder tener una mayor cobertura. Bueno, gracias, de verdad, muchas gracias. Gracias a los administradores, y vamos a iniciar. ¿Hasta dónde será cierto que el ser humano ha tenido su origen extraterrestre? ¿Dónde surgió la vida? Siempre nos lo hemos preguntado. Hoy no vamos a hablar del origen divino. Vamos a tratar de analizar la posibilidad de que la vida en la Tierra pueda tener un origen extraterrestre. Vamos a iniciar con esto, a ver qué opinan ustedes, que a mí la verdad me causó mucha reflexión. Resulta que algunos científicos europeos y estadounidenses encontraron material genético en un meteorito australiano, y que eso puede apuntar a que el origen de la vida es extraterrestre. Les comento, el meteorito analizado cayó en Australia en el año de 1969, y en su composición se encontraron uracilo y xantino. Estas dos sustancias son precursoras de las moléculas que forman el ADN y el ARN, que están presentes en el código genético de todos los seres vivos. Un análisis profundo realizado por la directora de este estudio, que es Zita Martins, es su nombre, reveló que estas moléculas contienen una forma pesada de carbono, que acuérdense que es la base de toda la vida, carbono 13, y ella concluye que este tipo de moléculas no puede ser o no puede formarse sola en la Tierra. Según señalan en un artículo publicado en una revista Tierra y Ciencia Planetaria, se trata de la primera evidencia de que las materias primas de la vida podrían haber llegado a nuestro planeta procedentes del espacio exterior hace 4.500 millones de años. Aquí viene lo interesante. Ellos creen que el germen de la vida pudieron ser bases nitrogenadas o nucleobases de fragmentos del meteorito
que cayeron en el planeta y que posteriormente sufrieron modificaciones genéticas. Además, si estas moléculas se diseminaban a través de los meteoritos, ojo con esto, los componentes básicos de la vida podrían haber sido esparcidos por todo el cosmos o por muchos lugares del universo. Vamos a basarnos principalmente en lo que les acabo de comentar y lo voy a repetir. Si estas moléculas se diseminaban a través de meteoritos, significaría que los componentes básicos de la vida podrían haber sido esparcidos por todo el cosmos, añade el doctor Mark Sempton, coautor del estudio. Esto daría la posibilidad de que la vida se haya originado en otros mundos, ya sea cientos, miles o tal vez millones de años que aquí en la Tierra. Si esto es lo que tomamos como base, debemos comprender entonces que cae un meteorito, se encuentra estas dos moléculas que son precursoras de aminoácidos que después van a generar proteínas y van a dar origen a la vida. Órale, entonces, si los meteoritos navegan o viajan por todo el universo, eso significaría que existe una posibilidad grandísima de que la vida haya surgido en otros mundos mucho tiempo antes del que surgió en la Tierra. Y está muy interesante. Entonces yo les propongo que con sus comentarios y su ayuda podamos analizar todos esta situación que vamos a tratar partiendo de esta situación. Se encontraron dos sustancias precursoras de la vida en un meteorito que cayó en Australia en 1969. Bueno, tomando eso como base, comencemos por entender lo que se llamó en algún tiempo la hipótesis de los antiguos astronautas. La hipótesis de los antiguos astronautas es también conocida como la hipótesis del paleocontacto, es decir, es una hipótesis sin base científica, ni historia que sostiene que seres extraterrestres han visitado el planeta Tierra y que estos seres han sido responsables de varios grados del origen y desarrollo de las culturas humanas, de sus tecnologías, de sus religiones, y vamos a llamarlo de otra forma, de su creacionismo alígena. Una variante común de esta idea es que la mayoría de las deidades de las religiones, si no es que todas, son en realidad extraterrestres y sus tecnologías fueron tomadas como evidencia de su condición divina. A ver, entonces un Dios que era capaz de generar algún tipo de fenómeno que pudiera haber sido ocasionado por un instrumento o aparato de alta tecnología, el ser humano se lo daba como un concepto divino o como un poder divino también. ¿Y qué tal si también al hombre se le enseñó que eso era un poder sobrenatural cuando nada más era un poder tecnológico o un conocimiento o un instrumento de ciencia más avanzada? A partir de esto se generalizaron propuestas que se han popularizado sobre todo en la segunda mitad del siglo XX con autores como Erich von Däniken, Giorgio Tsakoulos, Robert Charroux, Peter Colosimo, Cesaria Sitchin, Robert K. Temple y J.J. Benítez, por decir algunos. Pero la verdad es que cada vez son más y más y más los escritores que de alguna manera por investigación escriben sobre este tipo de acontecimientos. Otros lo han tomado como una forma de vida, pero hay gente muy seria que se ha dedicado a investigar. Los defensores de las hipótesis de los antiguos astronautas a menudo sostienen que los seres humanos somos descendientes o creaciones de seres extraterrestres que visitaron la Tierra hace miles de años y que los seres híbridos de las mitologías antiguas son creaciones de estos seres alienígenas. Una idea asociada es que gran parte del conocimiento humano,
la religión, la cultura, vinieron de visitantes extraterrestres en la antigüedad, en la que astronautas antiguos actuaron como una cultura madre. De ahí viene todo el conocimiento que hemos adquirido. Para entender estas situaciones, yo creo que es conveniente que podamos abrir la mente, porque fíjense qué curioso, religiosamente sí tenemos que creer que hay un Dios que crea todo, un Dios todopoderoso que da la vida, que crea el mundo, que crea los mares, el cielo, el día y la noche, que creó a Adán y a Eva, etcétera, etcétera. Y por fe, millones y millones de personas en ese aspecto lo da por hecho, lo cree. Pero cuando tocamos estos temas, inmediatamente lo dudan o lo niegan. Entonces ahí tenemos una contradicción muy importante. ¿Por qué sí debemos creer como artículo de fe y no como una posibilidad de que realmente se hayan presentado estos fenómenos? De que realmente nuestro origen sea de esta naturaleza. Muy interesante. Entonces decíamos que una idea que se asocia muy fuerte en este concepto es que gran parte del conocimiento humano, su religión, su cultura, vinieron de visitantes que nos sirvieron como cultura madre. También es cierto que defensores de los antiguos astronautas creen que los viajeros del espacio exterior, como conocidos o que en este momento llamamos astronautas, construyeron muchas de las estructuras en la Tierra, como las pirámides de Egipto, las cabezas Moai, las piedras de la isla de Pascua, las pirámides y pirámides que hay por todos los lugares del mundo. Aquí sí me gustaría hacer un paréntesis y comentar con ustedes lo siguiente. A mi humilde opinión, considero que en la arqueología hemos dado saltos, pero saltos de comodidad, les explico. Como no podemos o no se ha podido o no han podido los científicos definir cómo fueron construidas esas pues obras majestuosas, se quedan ahí olvidadas. Y nos hemos dedicado a buscar vestigios en tumbas, en ciudades, a hacer exposiciones, traducciones. Hagan de cuenta, es como decir, ahí está la pirámide de Teotihuacán, la pirámide del Sol. ¿Quién fue capaz de construirla? Ahí está. No, pues quién sabe. Pero mejor vamos a ver qué encontramos abajo del templo de Quetzalcóatl. Como eso no lo podemos ahorita justificar o explicar, pues lo dejamos pendiente y nos dirigimos a algo que sea más simple, pero eso no existe. O sea, no pudo haber gigantes que construyeran esas edificaciones. A ver qué día podemos encontrar el conocimiento que nos devele el misterio de sus construcciones. Esta gente propone que la evidencia de los antiguos astronautas proviene de las lagunas de los registros históricos y arqueológicos. También mantienen que las explicaciones incompletas de datos históricos o arqueológicos apuntan a la existencia de antiguos astronautas o visitantes. Bien, dicen que las pruebas que tienen para pensar en la visita de astronautas es porque en las culturas antiguas se incluyen artefactos arqueológicos que según ellos no son correspondientes a la época o van más allá de las capacidades técnicas de las culturas a las que están estudiando o a las que se refieren. Y obviamente esos artículos están asociados y algunas veces, bueno, creo que les llaman OPARS, ¿no, señor productor? Y pueden ser de cualquier índole, hasta obras de arte, leyendas, etcétera, que se interpretan como un contacto extraterrestres con tecnologías terrestres. Muchos académicos
responden que las lagunas en el conocimiento contemporáneo no son una prueba, lo que decíamos ahorita, de que tales ideas especulativas sean verdad. Es decir, como no nos pueden explicar quién y cómo construyeron esos monumentos, en este caso las pirámides o algunas construcciones, dice, como no lo podemos explicar, eso no significa que que hayan sido construidas por entidades no humanas. Las dejamos ahí hasta que lo podamos explicar. Entonces, pensando en eso, a mí, a manera individual, se me hace muy cómodo, porque vamos a imaginarnos que pasan 2000 años y nosotros vamos pereciendo poco a poco. Y según nuestras creencias y según las costumbres de nuestra sociedad, pues nos van sepultando, nos van enterrando. ¿Qué pasaría o qué sentirían ustedes si después de 2000 o 3000 años todas las tumbas de las personas que habitamos en este momento fueran profanadas o con la finalidad de ver si les podemos dar respuesta a través de nuestras sepulturas o de nuestras construcciones, cómo era la civilización que los precedió? Eso está bien interesante. Hace muchos años una persona de edad me decía que es cierto que el ser humano necesita saber de dónde viene para conocer hacia dónde va. De verdad es muy cierto, pero que de eso no lo debe alejar de la realidad y el momento histórico que le toca vivir, porque es la única oportunidad que tiene de experimentar su presencia en el mundo. Luego surgen personas que dicen que la vida en la Tierra se originó por basura, así le llaman, y se contempla como la hipótesis de la basura. Un señor, Thomas Gold, profesor de astronomía, sugirió, la hipótesis de la basura, porque con esto le da el origen a la vida. Su hipótesis dice que la vida en la Tierra podría haberse propagado por una pila de residuos de los productos que descargaron por accidente en la Tierra hace mucho tiempo seres extraterrestres. Hace mención él de una serie de televisión que se llama Alienígenas Ancestrales de History, donde se cuenta con los principales defensores de la teoría de los antiguos astronautas, que incluye las entrevistas con los ufólogos que mencioné hace rato con ustedes, Sakulus, Eric von Daniken, Steven Greer, Nick Pope, etcétera. Hay mucha gente que dice, bueno, para que podamos entender esto, si la ciencia actual no nos lo puede responder, necesitamos abrir la mente, necesitamos darnos la oportunidad de considerar que fue probablemente posible que se haya dado de esta manera. Existen muchos escritores que hacen narraciones sobre los antiguos astronautas que aparecen por primera vez como ciencia ficción a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esta idea de, hablamos de los astronautas, el primero en señalarla fue Harold Wilkins en 1954 y recibió cierta consideración como una hipótesis seria durante los años 60, pero después ha sido mayormente confinada a la esfera de la pseudociencia y a la cultura popular desde los años 70. El primer error de la ciencia sería tal vez no dar la oportunidad de entender que pueden haber circunstancias que no se puedan explicar, pero que son reales y ahí están, ¿no? Les llaman pseudociencia y yo diría, la ciencia tiene límite para poderlo entender, porque hasta ahorita no lo ha podido explicar. Los antiguos astronautas aparecen como una característica de a lo que ahora llamamos religiones ovni. A partir de la época espacial aparece la cienciología en 1967, seguido por el movimiento raeliano en 1974, incluso hasta los mormones, cuya religión fue fundada en 1830,
creen que Dios es un ser que habita en otro planeta cerca de una estrella a la que llaman Kolob. Vamos a empezar por alguna información que nos dejan esos escritores y, si ustedes me permiten, iniciaremos con Erich von Däniken. Él principal de esta teoría, y a finales de la década de 1960 y principios del 70 ganó una gran audiencia por medio de la publicación en 1968 de su libro de mayor venta, Carrozas de los Dioses, y sus secuelas. Von Däniken, para él, según ciertos artefactos y construcciones monumentales, fíjense en esto, requerían una habilidad tecnológica sofisticada mayor que la que había disponible en las culturas antiguas que las construyeron. Y esto está totalmente cuerdo, lo repito. Él dice que para construir esas edificaciones monumentales se requería una habilidad y tecnología sofisticada que es mayor a la que había disponible en las culturas antiguas que las construyeron en ese momento. Y es en serio, si usaban piedras, obsidiana para hacer flechas, etcétera, ¿cómo fueron capaces? Vamos a liberar un poquito la mente. ¿Cómo fueron capaces de construir esas grandes edificaciones si la tecnología que tenían a la mano no les permitía lograrlo? ¿Verdad? Él dice y se mantiene que estos artefactos fueron construidos directamente por visitantes extraterrestres o por humanos que aprendieron el conocimiento necesario de dichos visitantes. ¿Será que el ser humano de aquel tiempo no tenía la inteligencia necesaria para haberlo desarrollado por sí mismo? La teoría de von Däniken en ese sentido está muy interesante. Yo no estoy ni a favor ni en contra. Como hemos dicho, siempre aquí ponemos los elementos en la mesa. Y ya que cada quien tome lo que juzgue conveniente para su manera de pensar y las necesidades que pueda tener en encontrar la verdad por esa búsqueda en la que todos estamos. Bueno, entonces él dice, no pudieron haber sido construidas por los humanos porque no tenían la tecnología ni los conocimientos. Pudo haber sido que estos visitantes enseñaran a los humanos cómo hacerlo. Y se refiere que estas construcciones, por ejemplo, Stonehenge, Pumapunku, los Moai de la isla de Pascua, la Gran Pirámide de Giza, las baterías eléctricas de la antigua Bagdad. Y a mí me gustaría agregar, por ejemplo, Chichen Itzá, Teotihuacán, Palenque, Uxmal, las culturas en Oriente, Bosnia, o sea, por todo el mundo. Von Däniken sostiene que el arte e iconografía antiguos encontrados por todas partes del mundo ilustran vehículos aéreos y espaciales, criaturas inteligentes que no son humanos, astronautas, como él los llama antiguos, y artefactos de una tecnología que no corresponde a la época en la que aparecen. También sostiene que las culturas separadas geográficamente comparten temas artísticos, lo cual él argumenta que implican un origen común. Pone de ejemplo para ello la interpretación de la tapa del sarcófago recuperada en la tumba del soberano de Palenque, de la era clásica, es la tumba de Pacal, me parece, señor productor. Von Däniken afirma que el diseño representa un astronauta sentado, mientras que la icografía y el texto maya lo identifica como un retrato del mismo soberano con el árbol del mundo, el Huacacham de la mitología maya. Los orígenes de muchas religiones son interpretados por von Däniken como reacciones a encuentros con una raza alienígena.
de acuerdo con su punto de vista, los humanos consideraban la tecnología de los alienígenas como su supernatural y a los extraterrestres como dioses. Von Däniken afirma que las tradiciones orales y escritas de la mayoría de las religiones del mundo contienen referencias a visitantes extraterrestres en forma y descripciones de estrellas o vehículos viajando por el aire y el espacio. Y pone varios ejemplos. Él dice, una de ellas, por ejemplo, pudiera ser la revelación de Ezequiel en el Antiguo Testamento, en la cual Däniken interpreta como una descripción detallada del aterrizaje de un carruaje espacial, cuando hablan de una carreta de fuego, ¿no? Que se baja delante de Ezequiel. Ok. Las teorías de Däniken se hicieron famosas en los Estados Unidos después de un documental de la NBC que se llamaba En búsqueda de los astronautas antiguos. El conductor creo que era Rod Serling y y la película o el contexto se llamaba las carrozas de los dioses. Los críticos argumentan que von Däniken tergiversó los datos y que muchas de sus afirmaciones no tenían fundamento y que ninguna de sus afirmaciones principales han sido validadas. Y aquí volvemos a caer en lo mismo. Como no se puede comprobar, no existe. Dice, son interpretaciones particulares. A pesar de que haya información en muchas culturas del mundo, no existe, porque no se puede explicar. Y todo lo que puedan opinar, como von Däniken, etcétera, ahorita veremos los demás, son interpretaciones originadas por la imaginación de cada autor. Y eso, pues ya limita el pensamiento de las personas, porque lo pueden y lo encajonan únicamente a lo que se puede comprobar. Y a pesar de que las evidencias están ahí. Otro de los escritores que causó mucho revuelo es Zacarías o Zecharia Sitchin. Por ejemplo, Sitchin en una serie, él escribe que se llamaba Crónicas de la Tierra, comenzando esa serie con un libro que se llamaba El 12º Planeta, donde gira en torno a la interpretación que hace de los escritos antiguos sumerios y del Medio Oriente, otros de lugares megalíticos y artefactos de alrededor del mundo. Su teoría es que los dioses de la antigua Mesopotamia eran en realidad astronautas que venían del planeta Nibiru, el cual, según Sitchin, los sumerios creían que era un remoto 12º planeta, contando obviamente como el Sol, la Luna y Plutón como planetas, asociado con el dios Marduk. De acuerdo a Sitchin, Nibiru continúa orbitando nuestro Sol en una órbita que dura 3.600 años. Sitchin también sugiere que el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter son los pedazos restantes del antiguo planeta Tiamat, que según él fue destruido en una de las órbitas de Nibiru a través del sistema solar. O sea, llegó Nibiru, lo impactó y lo deshizo. La astronomía moderna no ha encontrado evidencias para apoyar las afirmaciones de Sitchin. Esto está bien recatado, fíjense. Dice, la astronomía moderna no ha encontrado evidencias para apoyar las afirmaciones de Sitchin. Sitchin sostuvo que existían escritos sumerios que narraban la historia de 50 Anunnakis, habitantes de Nibiru, que vinieron a la Tierra aproximadamente hace 400.000 años, con la intención de minar materia prima, especialmente el oro, para transportarlo de regreso a Nibiru. Debido a que eran muy pocos, pronto se cansaron de realizar esas tareas y comenzaron a crear obreros para las minas por medio de la ingeniería genética. Ahí me voy a detener. Y me regreso. Sí podemos creer en las reencarnaciones, en que venimos una vida y si nos va mal nos regresan y volvemos a renacer, y también volvemos a creer que
que Dios hay un Dios todopoderoso que creó todo esto y a nosotros en 7 días. Pero cuando tocamos estos temas, como decir, y crearon obreros para que trabajaran en las minas por medio de ingeniería genética, ahí decimos, no es cierto, eso no puede existir. Y volvemos a cerrar la posibilidad de ampliar el conocimiento, porque hoy sabemos que la ingeniería genética existe, y seguimos pensando y adorando a seres imaginarios. ¿No será que la intención es desviarnos el pensamiento para no considerarlo? Que cada quien tome la opinión que mejor le parezca. Entonces tratan de crear a un obrero para que pueda realizar su trabajo. Y aguas con esto, ¿no? Después de muchas y muchas pruebas, donde aparecen pues seres que todavía no daban con el producto final, eventualmente crearon híbridos mitológicos, y eso daría mucha explicación a todas las mitologías que existen en las diferentes culturas del mundo, con todos los seres mitológicos, porque es entendible que andaban en búsqueda de un ser que les sirviera para realizar los trabajos que ellos requerían, y tuvieron que hacer pruebas y pruebas y pruebas hasta que crearon al Homo sapiens, a el Adapa, al hombre modelo o al Adán, que pues ya desde entonces pertenece a las mitologías de muchas culturas. Sitchin contenía, él defendía que los Anunnakis participaban activamente en los asuntos humanos, hasta que su cultura fue destruida por catástrofes mundiales causadas por el abrupto fin de la última era de hielo hace unos 12.000 años. Y aquí se empata, ¿no?, la información de el gran diluvio, el hundimiento del Atlantis, de la Atlántida, muy interesante. Y van en ocasiones de la mano, pero cada quien o cada cual, uno por un objetivo de crear en el ser humano una teoría imaginativa para que cada persona fuera capaz de interpretarlo y describirlo con su propia imaginación. Y por otro lado, si nos basamos en lo que hemos mencionado, se encontró 2 precursores de aminoácidos que pueden generar proteínas y la vida en un meteorito, por científicos en Australia. En 1969 cayó y después lo encontraron. Entonces aquí ya depende de cada quien por cuál sentido o cuál sendero quieren caminar en su pensamiento y en el conocimiento. Si bien es cierto, el ser humano necesita creer en el creador, en el ser que da la vida, estoy de acuerdo con ellos, porque si no, nuestro mundo sería totalmente material y no podríamos comprender que somos entidades energéticas y espirituales. Eso es increíble, necesitamos aplicar nuestra imaginación en ese sentido. Pero también podemos comprender que fuimos hibridados, modificados de aquel ser original que fue creado para que pudiéramos servir de esclavos, para realizar trabajos, y que alguien nos manipuló a su antojo. Ahí sí no lo podemos creer. ¿Va? Entonces, el trabajo de Sitchin no ha recibido apoyo pues, de los eruditos convencionales, y se le ha criticado mucho por profesionales que han evaluado sus teorías, como ejemplo Michael Heiser, que es un erudito en lenguas semíticas. Él dice que muchas de las traducciones de Sitchin que Sitchin hizo de palabras sumerias y mesopotámicas no son consistentes con los diccionarios bilingües del cuneiforme mesopotámico, producidos por antiguos escribas acadios. Y aquí lo curioso sería preguntarle a este señor Michael Heiser, oye, ¿y tú qué opinas de la creación de la humanidad? Porque hagan de cuenta, si él dice, Sitchin estaba equivocado, porque no corresponde
a los lenguajes ni a las palabras sumerias o mesopotámicas, entonces sería bueno preguntarle, ok, él está equivocado, pero ¿cuál es tu propuesta? Específicamente en el tema que aborda Zacarías Sitchin, porque si bien es cierto que después investigadores españoles y otros complementaron lo que él inició y que dijo, omitió decirles que también nos crearon como alimento energético y físico, omitió que dejaron descendencia en el mundo, pero inició algo que vino a darnos la posibilidad de cambiar el pensamiento de lo que era la creación del ser humano en la Tierra. Otro de los escritores es Robert Temple, o Robert Temple, así se escribe. Él escribe un libro que se llama El misterio de Sirio. Se publicó en 1976. Fíjense ustedes que ahora que estuve revisando este material me di cuenta que la década de los 70 es crucial para este tipo de investigaciones porque aparece, por ejemplo, Sitchin en 1976 con las tablillas sumerias, las da a conocer, aparece Temple con el libro del misterio de Sirio, pero también aparece este, este escritor alemán Brugger con Akakor. Ajá. Y ese periodo de tiempo, vamos a partir del 72 al 80, se enriquece mucho, aparecen también investigaciones sobre la cueva de los Tallos, Paititi, o sea, como que en esa década el ser humano tuvo un despertar de conciencia y algo muy grande generó un interés por conocer realmente cuál era el origen del ser humano. En este libro del misterio de Sirio, que se publicó en 1976, Robert Temple argumenta que los dogones del noreste de Mali preservaron una historia de visita extraterrestre que tuvo lugar alrededor de hace 5000 años. Entre la evidencia que él cita se encuentra el supuesto conocimiento astronómico avanzado que fue heredado por la tribu. En estas descripciones y sistemas de creencias comparativos con civilizaciones antiguas, como en el antiguo Egipto y Sumeria, su trabajo se basa gran parte en los estudios de los antropólogos culturales Marcel Graulé y Germain de Tierlain. Aquí hay algo bien curioso. Fíjense ustedes que dice, los dogones indican que tuvieron visitas de extraterrestres desde hace 5000 años. Y él escribe un libro. ¿Qué pasaría si nosotros realmente tomáramos todos los vestigios arqueológicos y tratáramos no solamente de verlos como una piedrita o una figura creada por culturas aborígenes o incivilizadas, y tratáramos de comprender realmente qué es lo que el autor de esa escultura, de esa tablilla, de ese grabado, de ese glifo, nos trataban de describir? Obviamente, pues no podían, o tal vez sí, hacerlo solamente con su imaginación. Si eran tan primitivos, deberían haber representado en todos esos vestigios arqueológicos seres o entidades que eran capaces de observar, de mirar, o incluso, como sucede en muchas culturas, de interactuar con ellos. Las conclusiones de Temple han sido criticadas por científicos otra vez, ¿no? Quienes señalan discrepancias en el relato y sugieren que los dogones pueden haber recibido su información astronómica recientemente, muy probablemente de fuentes europeas, y que pudo haber tergiversado la etnografía de los dogones. Pero aquí aparecen otras personas que también han escrito en ese sentido, que la verdad su apellido se me hace bien difícil, pero voy a tratar de hacerlo. Yo les pido disculpen mi ignorancia. Slobodsky y Sagan, fíjense.
Ellos escriben un libro que se llama Vida Inteligente en el Universo en 1966. Nos vamos acercando a los 70, ténganlo presente. Ellos son astrofísicos, él se llama Josif Slobovsky y Carl Sagan. Si lo pronuncié mal, perdónenme. Ellos dedicaron el capítulo 21 de este libro a argumentos que científicos e historiadores deberían considerar seriamente como posibilidad de un contacto extraterrestre que haya ocurrido durante la historia registrada. Sin embargo, ellos enfatizaron que estas ideas eran especulativas, fíjense en esto, y que no habían sido probadas. ¿Con qué mesura lo manejan? Dicen, estas son unas ideas que especulan la posibilidad de que fuera o no, porque no han sido probadas, pero eso no significa que no quepan en la posibilidad, ¿verdad? También argumentan que los viajes interestelares por vía extraterrestre o por alguna entidad extraterrestre a velocidades menores de la luz era una posibilidad cuando se tomaba en consideración la tecnología que existía y que era factible a finales de la década de los 60. Por eso les digo que los 70 son importantísimos. Acuérdense ustedes del hombre a la luna, los satélites, etcétera, y todo eso culmina en los 70. Dice, en el capítulo 22 de su libro, La vida inteligente del universo, ellos dicen que hay repetidas visitas extraterrestres a la Tierra eran posibles y que narrativas precientíficas pueden ofrecer una forma potencialmente fidedigna de describir ese contacto con esos seres extranjeros. Slobovsky y Sagan citaron, por ejemplo, cuentos de Wana, un ser tipo pez al que se le atribuye la enseñanza de la agricultura, las matemáticas, las artes a los sumerios primitivos, como merecedor de un examen más minucioso por una posible instancia de contacto primitivo debido a su consistencia y detalle. Ellos decían, sí, pues es que salió un ser del mar que tenía forma de pez y él nos enseñó a hacer esto y a construir lo otro. Dice, pero como no lo podemos comprobar, eso no sucedió. Eso forma parte de la mitología del lugar o de las leyendas urbanas y se va a la mitología. En lugar de decir, oye, pues puede ser muy probable. No podemos negarlo si no podemos comprobarlo. Escriben por ahí de 1979, otra vez el 70, un libro que se llama El cerebro de Broca. Sagan sugirió que él y Slobovsky pudieron haber inspirado la onda de libros antiguos de astronautas en la década de los 70 y expresó su desacuerdo con von Däniken y otros escritores que no son críticos, quienes aparentemente expandieron estas ideas no como posibilidades cautelosas, sino como una evidencia válida de contacto extraterrestre. Y creo que tienen razón, ¿no, señor productor? Dicen, a ver, en lugar de decir, miren, puede existir la posibilidad de que haya surgido de esta forma, dicen, no, ellos se fueron con todo a decir que así había sido, cuando no tienen los elementos para poderlo comprobar. Y tal vez ahí surgió esa negación científica, señor productor, ¿verdad? Dice, bueno, pues es que ya nos dieron pie, ellos afirman que así fue, pero no pueden comprobarlo. Y Sagan y Slobovsky decían, puede existir la posibilidad de que haya sucedido. Sagan argumentó que aunque muchas leyendas, artefactos y supuestos artefactos fuera de lugar, aunque fueran citados en apoyo de las teorías de los antiguos astronautas, muy pocas requieren más de una simple mención y podrían ser explicados fácilmente con teorías más convencionales.
él reitera su conclusión previa de que visitas extraterrestres a la Tierra eran una gran posibilidad, pero no probadas, y quizá tampoco vayan a ser comprobables después. Pero está bien mesurado, ¿no? Y es la idea que a lo mejor ahorita sería conveniente para todos nosotros. En lugar de negarlo, decir, hay tantas evidencias, hay tantas opiniones, hay tantas investigaciones, que puede ser una gran posibilidad que hasta ahorita no se ha podido comprobar, pero que en nosotros debe estar latente la posibilidad de que sí haya sido así, de que nos hayan visitado seres de otros mundos, enseñando y dejando culturas, religiones, economías, pueblos, etcétera, porque todo parece indicar que sí. Y si es verdad que sí, ahorita entraremos en detalle con eso. Luego aparece alguien que se llama David Icke. Este señor David Icke, él sostiene que los Anunnaki son una raza extraterrestre, lo mismo, que vino a la Tierra hace cientos de miles de años e intervinieron en la vida humana. Algo que me sorprende de Icke, se los voy a comentar ahorita en su biografía. Él nace el 29 de abril de 1952 en Inglaterra. Es un escritor dedicado a la difusión de ideas acerca de las políticas globales, pero anteriormente fue jugador de fútbol y locutor profesional de deportes en el Reino Unido. Para los que no lo sepan, bueno, sería pasarles datos de manera general. Icke era un presentador de deportes para la cadena de televisión BBC, así como portavoz para el Partido Verde inglés. Pero en 1990, esto sí ya se me hace, pues que tenemos que usar la imaginación. Una medium le dice que él era un sanador que había sido puesto en el planeta Tierra con un propósito y que el mundo de los espíritus le iba a pasar mensajes a él. En marzo de 1961 dio una conferencia de prensa para anunciar que él era un hijo de la deidad, que era un hijo de Dios. Después dijo que los medios habían malentendido esa frase, que él había dicho que en una aparición posterior del programa, en esa BBC, le cambió la vida, convirtiéndole en un hombre respetado, que era por el hazme reír que a partir de ese momento fue. Fíjense que yo recuerdo, hace años vi un video donde lo invitan a un programa en la BBC de Londres y se necesita mucho temple, señor productor, para servir de bufón, porque se burlaron de él como no se imaginan. Busquen ese video si tienen interés, está en YouTube. Y saben, él permanece en un estado serio. No sé cómo lo resistió, porque yo difícilmente hubiera aguantado tantas burlas que le propinaron ese día. Se volvió el hazmerreír de todo el público al que anteriormente les daba noticias de deportes o hacía comentarios referentes al Partido Verde inglés, y cambió todo por tomar ese sendero del que hablábamos hace rato. Él siguió desarrollando sus ideas y empezó a publicar libros, ¿no? Los niños de la Matrix, La rebelión de los robots, entre otros. Él propone una visión del mundo que combinaba el espiritualismo, el New Age que le llaman, con una denuncia de las tendencias totalitarias de un mundo moderno. Al centro de su teoría se encuentra la idea de que un grupo secreto de humanoides reptilianos, llamados la Hermandad Babilónica, donde incluye a muchos personajes muy poderosos del mundo entero,
que son los que controlan a la humanidad y que muchas figuras prominentes de todos los países del mundo son de origen reptil. Hay un señor, Michael Barkun, él dice que la postura de Icke como conspiracionismo de la nueva era, diciendo que él es el que más fluidez tiene en el género de la conspiración. Icke también propone que la luna es un satélite artificial que sea probablemente hueco, desde los cuales, fíjense en esto, los reptilianos emiten un sentido artificial de uno mismo al mundo que los humanos perciben erróneamente como realidad. Está muy interesante, muy interesante. Las obras de David Icke pues son más de 20, Chris. Tiene más de 20 libros. La información que aquí les damos está sobre la mesa. Si ustedes tienen interés, búsquenlo. David Icke. Pero hay otro, Anton Parks. Él es francés. Fíjense, los que llevamos más los que nos faltan, que omitimos, pero todos están locos, todos están equivocados, pero son muy afines en sus afirmaciones. Parks es un escritor francés. Él escribe una saga que se llama Las Crónicas de Girku, donde propone la intervención de unos seres reptilianos en la creación del hombre, basándose en sus propias traducciones, de las tablillas sumerias, volviendo su teoría parecida a las de Sitchin, pues igual habla sobre los Anunnakis, pero agregando otras razas de reptiles. Sus propuestas contemplan también la visión de David Icke. Anton Parks es autodidacta que relata temas de pues ufología, teoría intraterrestre, reptiles, humanoides y la civilización de Sumeria. Él tiene un libro que se llama, bueno, está en francés, le voy a pedir a mi productor que nos dé la traducción. ¿Tú sabes francés, Chris? Yo no. Yo soy un ser humano común y corriente como cualquier persona que en el auditorio está en su casa, su trabajo, las obligaciones. No, pues para dedicarme a eso, pues hubiera sido desde hace muchos años. Yo, al igual que muchos de ustedes, pues yo soy un simple mortal con obligaciones y responsabilidades y trabajo, pero sin embargo algo en el interior me decía algo no anda bien aquí. No me cabe esa posibilidad, no, etcétera. Bueno, entonces ahorita les voy a traducir, acuérdense, es el libro de Anton Parks, y lo inspiran también escritores, pero coincide mucho con Sitchin y con David Icke. Bueno, ya vimos la manera de pensar de varios escritores. Unos afirman que el origen es extraterrestre porque las tecnologías no corresponden a los tiempos, porque hay artefactos que no encajan con el lugar, que el hombre por su conocimiento no era capaz de realizarlos, etcétera, pero de una manera categórica. A mí se me hace muy ecuánime la descripción que hace Sagan y este señor que del apellido bien difícil que se llama, ahorita les digo, se llama ayúdame, señor productor, Slovitsky, ok, si lo pronuncié mal, perdónenme, con trabajos hablo español. Bueno, ellos escriben, pero entonces aquí nacen las religiones ovnis, ¿no? Que ahora se le conocen así. ¿Qué? Lo digo con toda seriedad, me sonrió por lo difícil y la falta de conocimiento que yo tenía. Por ejemplo, miren, a partir de los 70 para acá, se incrementan mucho
las religiones que basan sus creencias religiosas en ovnis. Nuevos movimientos religiosos, incluyendo la teosofía, el gnosticismo samaeliano, la nación del Islam, la cienciología, el libro de Urantia, el raelismo, la puerta al cielo y hasta el mormonismo. Creen, todas ellas, en un contacto antiguo y presente con inteligencias que no son de este mundo. Muchas de estas religiones ven ambas escrituras antiguas y revelaciones recientes como conectadas con las acciones de alienígenas de otros sistemas planetarios. Sociólogos y psicólogos han encontrado que las religiones ovni tienen similitudes que sugieren que miembros de estos grupos conscientemente o subliminalmente asocian el encanto del meme con la ciencia ficción. ¿Sale? O sea, la creación personal, ¿no? Con la ciencia ficción. Hay antiguos textos religiosos, a mí esto me parece muy interesante. Entonces cambiamos el Antiguo Testamento por el contactismo y el Nuevo Testamento, señor productor, ahí lo dejamos de tarea. Hay en antiguos textos religiosos proponentes la teoría de los antiguos astronautas, donde se citan en mitologías del pasado para apoyar sus puntos de vista. Se basan en la idea de que los antiguos mitos de la creación, observen, de dioses que descendieron de los cielos a la tierra para crear o instruir a la humanidad, son representaciones actuales de visitantes extranjeros, cuya tecnología superior es la razón por la cual fueron recibidos y percibidos como dioses. Algunos autores utilizan como analogías eventos en tiempos modernos de culturas aisladas que son expuestas a la tecnología occidental, tal como cuando a principios del siglo XX en el Pacífico Sur se descubrieron las sectas de cargo, culturas que creían que los barcos occidentales y su carga fueron enviados por los dioses como cumplimiento de las profecías concernientes a su regreso. Bueno, Rama es bienvenido de regreso a Yod en su carro volador. Esto habla del Ramayana, ¿no, señor productor? En su carro volador, proponentes de la teoría de antiguos astronautas utilizan esto como evidencia de la existencia de vehículos voladores en la antigüedad. En la mitología hinduista, los dioses y sus avatares viajan de un lugar a otro en las vimanas, que son vehículos voladores llamados carrozas volantes o carros voladores. Hay muchas menciones de estas máquinas voladoras en el Ramayana, un texto épico religioso que data del siglo III antes de Cristo aproximadamente. Ahí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, dicen, ¿acaso no es mía la maravillosa carroza? Es que desconozco los lenguajes, se llama Pushpak, hecha de flores, hecha por manos divinas. Esta carroza, mantenida con el mayor cuidado, te llevará flotando por los campos de aire y te llevará sin cansarte hasta la hermosa ciudad real del Ayodhya. Necesito conocer más esta cultura. Bueno, von Däniken discute que el Ramayana y los Vimanas en el capítulo 6 de su bestseller, La carroza de los dioses, sugiere que eran vehículos espaciales. Para apoyar su hipótesis, ofrece una cita que dice provenir de una traducción del Mahabharata hecha por C. Roy en 1887, donde dice: Bhima voló con su vimana en un rayo enorme que era tan brillante como el sol y hacía un ruido como el trueno de una tormenta. En 1923 el medium Subraya
Shastri escribió el Vaimanika Shastra, un texto sobre la construcción y funcionamiento de antiguas naves espaciales. Pero también en la Biblia, en el libro de Enoc, en el Génesis, en el capítulo 6, por ejemplo, en el Génesis capítulo 6, versículo del 1 al 4, dice: cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces las tomaron como mujeres a todas porque las desearon. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Si partimos de esto, en el Génesis, tenemos que creer fervientemente en el Génesis. Entonces sí existieron los gigantes. Entonces, ¿quién construiría las pirámides y todos esos monumentos arqueológicos? ¿Verdad? Les repito, Génesis capítulo 6, versículo del 1 al 4. Esta interpretación es que los nefilín o gigantes son los hijos de Dios y son hijas o sea, los hijos de Dios tuvieron sexualidad con las hijas de los hombres. Aunque los eruditos no están seguros, la versión de la Biblia en inglés conocida como King James, el rey Jaime, a lo mejor habla de la Valeria, ¿no? De Cristo Valeria. Reemplaza la palabra nefilín con gigantes, ok. La primera parte del libro apócrifo de Enoc amplía e interpreta el Génesis en lo que comentábamos. Explica que los hijos de Dios eran un grupo de 200 ángeles llamados observadores, que en contra de la voluntad de Dios, los observadores descendieron a la tierra a reproducirse con las humanas. Sus descendientes son los nefilín, los gigantes, que consumieron todas las posesiones de los hombres. Cuando los humanos no podían sustentar más a los nefilín, se tornaron en contra de la humanidad. Los observadores también instruyeron a los humanos en la metalurgia, en el trabajo con metales, con los cosméticos, hechicería, astrología, astrología y meteorología. Dios entonces ordenó que los observadores fueran hechos prisioneros en la tierra. Él creó el gran diluvio para borrar de la faz de la tierra a los nefilín y a los humanos, quienes habían recibido conocimiento que no debieron tener por parte de los observadores. Sin embargo, para asegurar la supervivencia de la humanidad, Noé es avisado de la destrucción que va a venir. ¿Por qué ellos desobedecieron a Dios? El libro también describe a los observadores como los ángeles caídos. Algunos teóricos de los antiguos astronautas creen que esta historia es una narración histórica de extraterrestres visitando la Tierra. En su interpretación, los ángeles son extraterrestres y son llamados observadores porque su misión era observar a la humanidad. Algunos de los extraterrestres desobedecieron las órdenes, hicieron contacto con humanos, se reprodujeron con féminas humanas y compartieron el conocimiento con ellos. Los nefilín fueron entonces híbridos, mitad humano y mitad extraterrestre. Y ahí volvemos a caer en las mitologías, los hijos de Zeus. ¿Te acuerdas, señor productor? ¿Se acuerdan ustedes? Es que la posibilidad es muy grande. Otros escritores argumentan que los ovnis modernos transportaban a los ángeles caídos o a la descendencia de los ángeles caídos, fíjense. Los nefilín del libro del Génesis, quienes han regresado ahora, ellos creen que este mestizaje entre los ángeles y los humanos fue lo que llevó a lo que llamaron el problema de la reserva genética.
Noé fue perfecto en su generación, o sea, era una generación que no estaba empañada por la intromisión de los ángeles caídos. Ajá, voy entendiendo, significaría que hay humanos que son puramente y se conservaron puramente según la modificación y la hibridación Anunnaki, ¿verdad? Pero que después se creó un mestizaje paralelo donde ya intervinieron otras cruzas sexuales entre Anunnakis con mujeres humanas y nacen los gigantes. Entonces el hombre no solamente habitó como lo habían modificado, sino que surgieron otros que ya fueron una hibridación, perdón, una cruza directa. Qué interesante. Este problema de la reserva genética, él, le decíamos, no era perfecto en su generación. O sea que la genealogía de Noé no estaba empañada por la intromisión de los ángeles caídos. Esto parece una adulteración de la reserva genética humana que fue un gran problema para la Tierra, porque se rompió el proyecto original de la hibridación, de la manipulación genética, perdón, del ser humano. Me está diciendo mi productor que vamos a ir a un corte de 3 minutos, enseguida regresamos, ¿no? Ya estamos de vuelta, queridos amigos, revisando aquí las redes sociales. Muchas gracias por todos sus comentarios. No quisiera pasarlos por alto. Si me permiten, Carlos Peró dice, me gustan estos programas cuando hablan sobre este tema. Muchas gracias. María de los Ángeles Vidente, buenas noches desde Argentina. Saludos hasta allá, querida amiga. Ana Patricia Jordán Gamero dice, buenas noches hasta Lima, Perú. Saludos. Clara Muñoz, saludos, Clarita. Néstor Enrique Amestoy, buenas noches, saludos desde Argentina. Son demasiadas las pruebas que hay de que fuimos visitados en el pasado y en el presente, pero bueno, pueblos separados por miles de kilómetros de distancia y separados también por el tiempo, hablan de seres que vinieron del cielo, sí, la mayoría de ellos coinciden en lo mismo. J.R. Duende dice, realmente no somos de aquí, vamos y venimos como las flores en primavera. J.R. Duende dice, venimos de visita. Igual venimos a esta dimensión, jugamos muchas veces a evolucionar y otros a destruirnos desde siempre. Ana Patricia Jordán Gamero, habría que analizar quiénes están detrás de aquellos que niegan la existencia de pruebas alienígenas sobre la evolución humana. Las pruebas dejadas por las civilizaciones más antiguas son destruidas o falsificadas en bibliotecas privadas que ocultan. ¿Y por qué? Es fácil manejar a un grupo humano que ignora su pasado y le inventan un Dios y a ellos como sus representantes, y todo lo que se oponga a sus deseos es mentira. Ana Patricia Jordán Gamero, excelente comentario, muchísimas gracias. J.R. Duende, se repiten las historias como un bucle. El éter del espacio es como nuestra sangre y tiene microorganismos. Hay muchos seres en el cosmos con diferentes ideas y apetitos. Yo creo que los azules vinieron antes que los Anunnakis y se pelearon. Los azules eran amigos de los primates que luego los Anunnakis los cambiaron genéticamente en Lemuria. Salen en escrituras y dibujos hindúes, así es. Amelia dice, a finales de los 60s y principios de los 70s fue cuando los sumitas y otras razas tuvieron acercamiento con la juventud de esas décadas y les dieron mucha información. Por eso en los 70s hubo muchos jóvenes investigadores sobre el tema extraterrestre. Pero también aquí sería cuestión de analizar lo siguiente. Los grandes cambios sociales también se dieron en los 70, señor productor. Fíjense, vamos a liberar los pensamientos. El consumo de drogas se incrementó muchísimo en esa década también. 60, 70. Sale el LSD, la marihuana, o sea, todo el consumo se generalizó. No sería para seguir sometiendo a la humanidad y no despertara. Ay, qué interesante. Bueno, van a decir que estoy bien loco, pero ahí los dejo de reflexión.
Gracias, Amelia, por tus comentarios. Ernesto Margali dice, saludos Juan Ramón, muy buena noche, por supuesto. Muy poco se sabe en realidad de las tecnologías y experiencias de civilizaciones antiguas, tanto porque muchas de ellas, al ser acatadas o conquistadas, ocultaron su conocimiento, como porque lo que se supo de ellas fue seleccionado para su divulgación. Estoy de acuerdo. Eso es lo que tenemos aquí en Facebook. Acá como que en YouTube empezó a fallar el chat, fíjate, señor productor. Saludos, Juan José Bu. Carlos Enrique, buenas noches, saludos desde Perú, hasta allá, un abrazo, querido amigo. Karina López, hola Karina, gracias por tu compañía. Full Bicimán dice, buenas noches equipo, saludos a todos. Desde los cerros sagrados de la antigua nación Cañari, el Pachamamac y el Cojitambó en Ecuador. Saludos hasta Ecuador, amigo. Saludos a todos. Patricia Sancho hasta Jacksonville, Florida. Gracias, Patricia. Muy amable. Carlos Enrique, estaba escuchando a Viviana Bryson en una de las entrevistas que le realizaron hace meses este año. ¡Wow! Bueno, gracias a Viviana que tuvo la oportunidad de darnos la oportunidad de platicar con ella. Me pregunto si Gabriel Cardona podría ser entrevistado en Señales Ocultas. ¿Sabes qué, Carlos? Esto lo paso a mi productor para que lo considere. Muchas gracias por tu sugerencia. Patricia Sancho, gracias por el superchat que nos haces favor de enviarnos, que la verdad pues sí no la estamos pasando nada bien por acá porque las empresas que patrocinan esta institución con lo del bicho están teniendo serios problemas económicos. Teresa Aguilera, buenas noches. Plandemic 20, Sandra, saludos. Sandra Siben, buenas noches a todos desde Buenos Aires, saludos hasta allá. Ya los encontré de pura casualidad por los tags, dice Plandemic 20. Carlos Enrique, las pirámides no son tumbas enormes, son plantas de energía y les recomendaría que vean y lean sobre las pirámides de Bosnia y su descubridor. Fíjate, Carlos Enrique, que ya hicimos algunos programas sobre la Gran Pirámide de Bosnia. La vas a encontrar en el playlist de Señales Ocultas aquí en YouTube. Juan José Bu dice, nuestros orígenes son lirianos. Fíjense cómo cada quien va tomando la filosofía o la información que más se apega a su personalidad, ¿verdad? Y yo regreso a lo que decía Sagan, hay que ser mesurados y no dar por hecho nada, porque todo tiene una gran posibilidad de ser. ¿Sale? O sea, se me hace muy mesurada la tendencia de Carl Sagan al decir, no podemos afirmar nada que no podamos comprobar. Que no podamos comprobar y que quede en el conocimiento de toda la humanidad para siempre. Pero eso no significa que lo demás no tenga posibilidad de existir, por supuesto que sí. Entonces, gracias Juan José Bu por el comentario y muy válido, nuestros orígenes son lirianos y todo se crea en la fuente. Todo lo que dicen los científicos humanos son puras mentiras para seguir manipulando nuestro origen. Estoy de acuerdo contigo. Eva Medina, saludos Juan Ramón, reciba bendiciones infinitas y sigue ilustrando. Muchas gracias, señora Eva, de verdad muchas gracias. Mexicali, saludos, muy interesante tema, saludos desde Mexicali, tu amigo Stalin, gracias Stalin, aquí el Pistian te manda saludos hasta allá. Sandra Siben Tikal y lo que dicen las primeras pirámides, Caoquia. No seas hipócrita, así se llama. Dice, no creo que sea necesario pedir disculpas, vivimos en un país que habla de habla hispana y las palabras se deben pronunciar en español. Sí, tienes toda la razón, o en castellano, por pronunciarlas en inglés para mí significa ignorancia y soberbia. Sí, fíjate que me enseñaron en la escuela que las palabras se escriben como se leen, pero algo pasó en mi país, nos agringaron mucho. Juan Flores, buenas tardes, saludos desde el estado de Iowa, en Estados Unidos, gracias. Juan José Bu dice, David ahí aguantó todas esas burlas y se mantuvo muy calmado porque él está muy seguro de lo que comunica referente a los extraterrestres y reptilianos y lo que dice de la luna que es una nave extraterrestre. Sí, Plandemic
Plandemic 20, ustedes deberían abrir una cuenta de PayPal para recibir donaciones. Muchos youtubers lo usan y la tarifa que te cobran es muy baja, es del 3% por cada cantidad recibido. Ernesto Margali, muchas gracias por tu superchat. Fíjense que, les reitero, somos una institución sin fines de lucro, pero nos vamos a ver en esa necesidad porque los patrocinadores, las empresas que nos patrocinan sí están teniendo serios problemas. Creo que están trabajando al 40% de su capacidad y me han estado comunicando la situación tan difícil que atraviesan y muchas gracias por los comentarios. Le voy a sugerir a mi productor si me hace favor que aparezca porque sí nos ayudarían mucho. Debo ser honesto con ustedes. Obviamente nosotros no percibimos ningún salario, lo hacemos con toda la buena voluntad del mundo, pero instalaciones, luz, y toda la infraestructura sí requiere una inversión económica y estamos teniendo problemas. Bueno, Sofía Ali dice, buenas noches desde Argentina, saludos hasta allá, no seas hipócrita, dice, hasta que no se compruebe de una u de otra forma todo lo que dice se queda en una únicamente en teoría. Las creencias solo son eso, creencias, y no se debe asegurar nada basado en creencias, lo que les decía, hay que ser muy mesurados, pero eso no significa que no lo tengamos que considerar. Aquí el YouTube en el superchat se quedan con el 50% de cada donación, por eso mucha gente usa el PayPal o el Patreon, pero Patreon es una cuota semanal o mensual que los donantes dan. Muchas gracias por la información, de verdad gracias. Aunque todo es posible, pero también nada lo es hasta no comprobarse. Todo es posible, pero nada es verdadero hasta que no se compruebe. ¿No? Sería, sí, tienes toda la razón. Aurisol Luna, buenas noches, saludos desde Catepec. Saludos a Aurisol Luna hasta Catepec. Jorge Bacaro, saludos desde Buenos Aires. Meche García, buenas noches, estoy de acuerdo, estos temas son fascinantes, nunca dejaremos de aprender sobre nuestros orígenes. Pablo Maza, buenas noches Juan Ramón Rodríguez, ¿será cierto que el 14 de diciembre con el eclipse se verá ni virus? ¿De dónde vienen los Anunnaki? Anda muy resonante en redes esa situación, pero miren, la verdad, me regreso a Sagan, mesurados, mesurados, porque sale alguien que vive de sus predicciones y dice algo va a pasar el 12 de octubre y todo el mundo va a vivir con temores. ¿Y qué aguas? Porque en diciembre se va a acabar el mundo y porque va a haber terremotos y porque se va a... ¿Saben qué? Hay gente que vive de causar especulaciones y temor entre las personas. Bueno, muchos arman clubes, arman conferencias, arman todo y saben, debemos ser mesurados. Si realmente debemos o queremos encontrar la verdad, debemos abrir la mente y analizar todas las posibilidades. Pero ya no irnos, ay, que vimos una bolita azul o roja o anaranjada en el cielo. Ya no. Debemos entender quién las tripula y para qué. Híjole, tenemos una broncota encima. Ojalá, Pablo Maza, hay que ser mesurados. GK, saludos hasta el Ajusco, allá en la tierra del Pico del Águila. No seas hipócrita, dice, los extraterrestres siempre han estado entre nosotros desde siempre y lo seguirán estando, según tantos testimonios y pruebas que hay hoy en día. José María Camarena, vaya que todos sus programas son excelentes, muchas gracias. Además de que apoyan la apertura de la verdad, gracias, muchas gracias, José María Camarena. José Ernesto Margali, también pueden usar Patreon, es muy accesible para los seguidores. Le voy a pedir a mi productor, muchas gracias por todos sus comentarios, que le dé seguimiento, Cris, ¿no? Porque sí nos ayudaría mucho. Bueno, entonces nos quedamos en que estábamos con el Génesis, ¿verdad? Fíjense, dice, hay escritores que dicen, estos argumentan que los ovnis modernos, voy a regresar un poquito, transportaban a los ángeles caídos y a sus descendencias, los Nefilim, quienes han regresado ahora. Ellos creen que este mestizaje
de los ángeles caídos y los humanos, lo que llevó al grave problema de la reserva genética, lo que hablábamos que vino a contaminar la hibridación original que hicieron los Anunnakis del ser humano. Órale. Von Daniken también sugiere que los dos ángeles que visitaron a Lot en el Génesis 19 no eran ángeles, sino astronautas antiguos. Puede que hayan usado armas nucleares para destruir la ciudad de Sodoma. Estoy de acuerdo. De todas formas, los seres de otro mundo actuaron como si hubiera un tiempo establecido para la destrucción de Sodoma. Von Daniken cuestiona que por qué Dios llevaría un calendario y por qué un padre infinitamente bueno preferiría a sus hijos favoritos que a toda su familia. O, en este caso refiriéndose a Lot, en vez de un sinnúmero de todos. Quiere decir, si Dios es tan bondadoso y nos crea, ¿por qué tiene privilegiados, no? ¿O por qué tiene a los más amados? Ay, es que, bueno, hay otro señor que se llama Mark Dem. Él reinterpreta completamente el Génesis y asevera que la humanidad comenzó en otro planeta y que el Dios de la Biblia es un extraterrestre. En el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1, narra la visión de que Ezequiel ve una nube inmensa que contiene fuego y emite relámpagos y una luz muy brillante. En medio del fuego se veía algo semejante a un metal refulgente. También, en medio del fuego vi algo parecido a 4 seres vivientes. Estas criaturas son descritas como aladas y humanoides. Ellas se desplazaban de un lado a otro con rapidez de un rayo y parecían carbones encendidos o antorchas que se movían de un lado a otro. El fuego resplandecía y de él se desprendían relámpagos. Este pasaje continúa por describir 4 objetos brillantes, cada cual como una rueda encajada dentro de otra rueda. Estos objetos podrían volar y se movían a gran velocidad con las criaturas. Cuando los seres vivientes avanzaban, las ruedas de su lado hacían lo mismo. Y cuando se levantaban del suelo, también se levantaban las ruedas. En el capítulo cuarto, de las carrozas de los dioses de Daniken, él titula ¿Era Dios un astronauta? Daniken sugiere que Ezequiel había visto a una o varias naves espaciales. Esta hipótesis había sido formulada por Morris en 1956 y por Arthur Orton en el 61, una versión detallada de su hipótesis que fue descrita en su libro Las naves espaciales de Ezequiel. Busquen ese libro, estaría muy interesante. Y ahí les va, fue escrito en 1974 por Joseph F. Blumirch, así se llama el autor, y el libro se llama Las naves espaciales de Ezequiel, 1974. En otras partes de la Biblia se ha dicho que las características del arca de la alianza, del Urim y Tumim, sugieren una tecnología muy avanzada con quizá orígenes alienígenas. Pues sí, es que a ver, yo le quiero explicar, por ejemplo, a alguien que sea ministro de culto, que me diga que de las manos sale energía sanadora o energía que destruye. Hoy conocemos el rayo láser. Y me regreso al principio. Y si algún meteorito cayó en un planeta distante de la Tierra 400,000 años antes del que cayó aquí, podría existir la posibilidad de que ahí se haya generado una civilización 400,000 años antes que aquí. Y si en otro cayó 60,000 años, se creó 60,000 años y las condiciones fueron similares. Y si los meteoritos tienen la facultad de viajar por el cosmos para repartir, fíjense en esto, para repartir esas dos sustancias que son capaces
de ser precursoras de la vida, órale. Entonces los meteoritos ya solamente dejan de ser rocas que andan volando por el espacio, sino que tienen un fin, y es el de preservar y diseminar la vida en diferentes mundos. Uy, señor productor, en estos temas uno se mete y encuentra y encuentra y encuentra. Y reitero, como decía Sagan, hay que ser mesurados. La posibilidad existe. No cerremos la imaginación o la idea a que solamente lo que es comprobable puede existir. En otras partes de la Biblia hablábamos del Urim, Tumim. Robert y Paul Misraki publicaron libros en la década de los 60 donde aseveran que los eventos de la Biblia fueron causadas por tecnologías extraterrestres. Barry Donwin, un ministro presbiteriano, escribió el libro en 1968 aseverando que Jesús fue un extraterrestre, como citando a Juan 8:23, capítulo 8, versículo 23, y otros pasajes bíblicos como evidencia. Hay más. Algunos proponentes de los astronautas antiguos, igual ya decíamos Dyneken, Baldwin, creen que el concepto de infierno en la Biblia podría ser una descripción real del planeta Venus, traída a la Tierra por extraterrestres, mostrando fotos de la superficie caliente de Venus a los humanos. Órale. ¿Entonces qué crees? ¿Los engañaron? No, el infierno existe y si te portas mal te vas a consumir en el fuego. Y si les mostraron fotografías de Venus y les dijeron, si no nos obedeces y si no haces lo que nosotros te digamos, aquí vas a sufrir, y les mostraron esas fotos, órale. Se ha buscado evidencia en obras de arte que apoyan la hipótesis de los astronautas antiguos en pinturas, en cavernas, en arquitecturas paleolíticas. Hay infinidad por todo el mundo, en Australia, en América, en Oriente, en Europa. Se dicen que se asemejan a los astronautas de hoy en día. Los defensores de la hipótesis de los astronautas antiguos algunas veces aseveran que similitudes tales como cabezas en forma de cúpula, interpretando como seres con cascos espaciales, son prueba de que el hombre primitivo fue visitado por una raza extraterrestre. Más evidencias a favor de esta hipótesis se basa en lo que dice ser una representación de platillos voladores en el arte medieval y en el Renacimiento, donde ya el conocimiento del ser humano había avanzado, porque además poco tiempo después surgen los enciclopedistas, el Renacimiento como tal del conocimiento humano, de la inteligencia, de la cultura. Pero en aquel tiempo recuerden ustedes que todo estaba en manos del Papa, ¿verdad? Estaba prohibido que el ser humano tuviera información. Bueno, estaba prohibido que hasta se pudieran reír. Todos tenían que rendir culto al Dios que los creó. Dios nos creó con mucho amor para que lo adoráramos siempre. Está muy raro, está muy raro. Me regreso. Defensores de la hipótesis de los astronautas aseveran que similitudes de las cabezas en forma de cúpula la interpretan como seres con cascos espaciales que pueden ser una prueba de que el hombre primitivo fue visitado por una raza extraterrestre. Más evidencia a favor de esta hipótesis se basa en lo que se dice en la interpretación de platillos voladores en la época medieval, en pinturas del Renacimiento, que ya hemos visto aquí en varios programas. Esto se utiliza para apoyar la hipótesis de que los astronautas activos existieron y hay que tratar de demostrar que los creadores de la humanidad regresan para ver cómo está su creación a través del tiempo. Órale. A ver, esto ya fue otro rollo. Entonces significaría que si vemos un ovni,
no nada más nos vienen a visitar, cabe la posibilidad, volvemos a ser mesurados, de que vengan a ver cómo va la creación que hicieron, cómo se comporta, cómo vive, cómo actúa. Órale. Más evidencias, las líneas de Nazca. El astronauta, por ejemplo, es un geoglifo que está muy grande en las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca son cientos de gigantescos dibujos grabados en el desierto del sur de Perú. Algunos son animales estilizados y figuras humanoides, mientras que otros son meramente líneas rectas de cientos de metros de largo. Entonces quiere decir, las culturas antiguas nada más las hicieron por gracia. Eso es negarse la posibilidad de entender muchas cosas. Como las figuras se hicieron para verse desde una gran altura, las han relacionado con la hipótesis de astronautas antiguos. Von Däniken, 1970, dice que las líneas de Nazca y las figuras pudieron haberse hecho de acuerdo con instrucciones de aeronaves y sugiere que las líneas más anchas y largas podrían ser las pistas de aterrizaje para naves espaciales. Sin embargo, el profesor Joe Nickel de la Universidad de Kentucky pudo recrear una de las figuras usando solamente estacas de madera e hilo en un episodio de Alienígenas Antiguos. Se sugiere que los Nazca han sido visitados por extraterrestres y una vez que fueron, los Nazcas crearon figuras gigantes para tratar de atraerlos de vuelta a la Tierra, como para decirles, aquí es donde debes aterrizar. Hay otros artefactos de evidencia física que presumen y narran eventos o seres que no pudieron habérselos imaginado, señor productor. Debieron haberlos visto. Yo te quiero pedir, no seas malo, si nos puedes ir poniendo algunos en pantalla. Por ejemplo, miren, está el pájaro de Sahara. En Colombia, en Ecuador, los objetos de Quimbaya, los que se dice son similares a aviones y planeadores modernos, aunque estos han sido interpretados por arqueólogos como representaciones estilizadas de aves e insectos. O sea, como no lo puedo explicar, no es lo que tú piensas. Es lo que hasta ahorita la ciencia puede explicar, lo demás no. Entonces, como en aquel tiempo no pudieron haber aviones o naves, son pájaros o insectos, pero llevan montado a alguien, ¿no? También hay muchas, por ejemplo, figuras en Pascua, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué los construyeron? Y viendo hacia determinado punto del horizonte, señor productor. Hay una hipótesis que dice, y la apoyan mucho, que los astronautas antiguos hicieron monumentos o ruinas megalíticas como las pirámides que ya habíamos hablado, Machu Picchu, el Líbano, los Moais en la isla de Pascua, Stonehenge, etcétera. Los defensores afirman que estas estructuras de piedra no podrían haber sido construidas con las herramientas y habilidades técnicas, ya lo habíamos comentado. No, tampoco las han podido duplicar hoy en día. Díganle a la constructora, la más importante, que les haga idéntica la pirámide de Giza en Egipto. Hay unas que tal vez sí, pero la precisión, coordenadas, orientación, va a estar difícil, ¿no? Y que coincidan. Experimentos donde se ha tratado de mover esos grandes megalitos, algunos pues los han podido mover, pero pesan menos de 40 toneladas. Pero hay otros que para nada, señor productor. Los antiguos griegos de la Edad Obscura creían que los cíclopes gigantes habían construido las murallas
Fíjate, Cris, en las ciudades micénicas. Aquí en México, ¿cómo se llamaban los gigantes? Ay, se me fue el nombre. Ahorita se los doy. ¿Eh? No. Se llamaban, ay, por favor, si alguien me ayuda del público, Mejilín, no, 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 no. Se llaman Ginametzin, los Ginametzin, los Kinametzin se llamaban. Y ellos decían que eran pacíficos, pero después tuvieron guerra y después se comían humanos. O sea, pero también aquí, también en Grecia, también en la Biblia, pero no, eso no pudo haber existido porque no lo podemos comprobar. Ahí les va esto. Los cráneos de Paracas. El niño de las estrellas. Existen muchos cráneos que muestran... Ah, oye, pero espérame, Chris. Últimamente, de hace 2 años o casi 3, las momias de Nazca, las momias tridáctilas, ahorita que pasamos Nazca, ¿y esas qué? Traen un debate increíble, unos por tratar de demostrar que son reales y otros por tratar de demostrar que son falsos, ¿no? Traen un merequetengue ahí impresionante, pero la evidencia existe y si lo unimos en todo este rosario de posibilidades, se va ampliando. Platicábamos en los programas de las momias de Nazca, que hicimos 2, que sería muy interesante que se formaran grupos multidisciplinarios de científicos e investigadores y penetraran a las ciudadelas en Nazca, en Perú, como un estudio científico de qué es lo que ocurre ahí, ¿no? Porque se terminaron o se siguen saqueando los tesoros arqueológicos del hermano país de Perú, los cráneos de Paracas. Hoy sería interesante, ¿no crees? Darse una vuelta, pero el Ministerio de Cultura, me parece en Perú, pone muchas restricciones. Los huaqueros tienen una forma de vida, les deja, aparte de dinero para subsistir, cantidades importantes de recursos económicos. Los cráneos de Paracas. La calavera de Nazca, elongada artificialmente en un museo regional de Ica, Perú. Esta dice que fue realizada artificialmente. Un número de culturas antiguas, tales como los antiguos egipcios y amerindios, elongaron artificialmente los cráneos de sus hijos. Algunos proponentes de la hipótesis de los antiguos astronautas someten que esto se hizo para emular a los visitantes extraterrestres, a quienes veían como dioses. Entre los gobernantes antiguos representados con cráneos elongados están el faraón Akenatón y Nefertiti. Se ha señalado que los extraterrestres grises descritos por muchos abducidos tienen cabezas en forma similar. Luego, en un programa de alienígenas ancestrales, que yo no creo mucho en eso porque pertenecen a una cadena televisiva que tiene un dueño y que forma parte de una élite que gobierna el mundo. Entonces, ni modo que nos vayan a dar información totalmente fidedigna. Por eso les digo, todo es posible, hay que abrir la mente y no negar ni creer todo. En ese programa se sugirió que los dueños de los cráneos eran, eran más grandes que los que un humano podría haber hecho de esa manera, alargada.
que puedan ser híbridos humano-extraterrestres. Hay un esqueleto también en Ecuador, ¿no, señor Cristian? Que creo que después se lo llevaron a Suiza, me parece, de un ser que medía más de 3 metros. Pero viene la otra, también hay mucha información en internet de que encontraron gigantes. Y lo primero es falso. Y los que piensan que es verdadero luego les mienten porque si era falso, era nada más para ganar suscriptores o crear historias que nos llenen la mente de fascinación o que la imaginación nos haga tener una esperanza de una vida diferente a la nuestra, tal vez mejor, no lo sé. Entonces, ya déjenme, voy a enderezar, en este viaje por tratar de entender nuestro origen es extraterrestre, la respuesta sería posiblemente sí. Pero no solamente por los vestigios arqueológicos, las pirámides, los textos antiguos, no, 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 sino por el descubrimiento que se hizo en el asteroide que cayó en Australia. Esas dos sustancias solamente son precursores de la vida. Conclusiones. Eso nos diría que existe una gran posibilidad de que la vida en la Tierra se haya generado de esa manera y que tal vez previo a las teorías de Oparin, a los coacervados, etcétera, etcétera, pues ya no hubo necesidad de tormentas, volcanes, nada más cayó un meteorito, ahí venían esas dos sustancias, se propagaron y empezó todo esto. Pero por alguna razón se ha querido desviar la atención del ser humano para no dejarle comprender que descendemos de una actividad cósmica diferente a la que nosotros presenciamos aquí, pero en la cual creemos. O sea, fíjate qué curioso que es. Dice, no nos dejan ver que creemos que venimos del espacio, pero sí nos hacen creer que hay un Dios allá arriba que todo lo manda. Qué contradicción. Porque entonces nos dejan manejar todo con la imaginación y no con el conocimiento y la comprensión. Tenemos que imaginarlo y comprenderlo a las posibilidades del alma que cada quien pueda tener. ¿O no? ¿Y no sería mejor conocer la verdad? Total, si tenemos depredadores, pues para buscar cómo defendernos. Si estamos esclavizados aquí, para buscar la libertad. Si convivimos con otro tipo de razas, pues bienvenidos, pero no nos toques, para que nosotros también te podamos respetar. Para que ya no se pierdan niños, mujeres y hombres. Y si es así, pues ver la manera de defendernos. ¿O qué? Tendrán que pasar otros 2000 años y tendrán que morir miles y desaparecer miles para que nos podamos dar cuenta de cuál es la realidad que nos ha tocado vivir. No querrán que descubramos el gran potencial energético que contiene nuestro cuerpo dentro del cascarón y que se llama espíritu y alma, y que por ser obra divina es mucho más poderosa que la hibridación que nos quisieron hacer, o la manipulación genética. Entonces, no crean nada ni se nieguen nada. Únicamente abran la mente y analicen que todas esas posibilidades pueden existir. Nos mantienen entretenidos con aspectos materiales, económicos, religiosos, pero no alcanzamos a comprender qué estamos haciendo aquí, de dónde venimos y para dónde vamos. Si me permiten, antes de despedirnos, vamos a leer algunos de los comentarios que están por acá. Clara Muñoz dice, hoy a las 6 de la noche, hora de Puerto Rico, se dejó ver una nave que medía como 33,000 pies
estaba junto a la luna, no era Júpiter. Por aquí es que se mueven, perdón. El 14 de diciembre, ya se me perdió, señor productor, se me perdió el chat en YouTube. Ah, ya apareció por acá. Dice, ¿será cierto que para el 14 de octubre, perdónenme, es que se están moviendo los chats, 14 de diciembre, es que sabes que me salía del lado derecho y de repente se desapareció. Bueno, si no alcanzo a leer sus comentarios, Laura Saucedo dice, Dios te bendiga hermano, siento tanto que nosotros mismos los humanos somos lo peor. Me hizo llorar tu historia de Dios te cuide, te quiero. Dios mío, no sé ni de qué es esto. Perdónenme, perdónenme. Bueno, entonces sucede que cada uno de nosotros tiene que buscar el sentido de su existencia. Sería muy importante aperturar la mente, creer en todas las posibilidades, no aceptar ninguna o sí, si es que en esa que aceptan se encuentran en paz, en armonía. Porque no les parece extraño que estamos en un mundo lleno de intereses económicos, políticos, religiosos, culturales, donde el que vale es el que tiene y el que no tiene es menospreciado, y la justicia del Dios que nos creó nos siguen manteniendo como esclavos del trabajo, nos llenan la mente con conocimientos que llaman ciencia pero que limitan nuestro pensamiento. Entonces, decía Carl Sagan, hay que ser mesurados en los conceptos. No podemos aseverar lo que no existe y no podemos comprobar, pero eso no significa que no pueda ser posible. Yo les quiero agradecer mucho su compañía. Nos pasamos un rato muy agradable aquí platicando con ustedes. Les quiero pedir una disculpa si no alcancé a leer a quienes nos escribían en YouTube, pero perdí la conexión. Y nos vemos la próxima. Hay que dejar que Dios habite en nuestros corazones y abrir la posibilidad de que todo puede estar dentro de lo que puede suceder. Nos vemos la próxima. Dios los bendiga.